Vamos a continuar haciendo el ejercicio de Raptor para el cálculo de el perímetro de un rectángulo. Por eso es que tiene importancia haber realizado una carpeta donde se fueran almacenando estos códigos. Vamos a usar Open. Buscamos ejemplo 1A. Y este es, como tal, nuestro código que ya hemos probado anteriormente. Entonces necesitamos incluir la estructura selectiva. Nos vamos a Selection y aquí, ¿cuándo puedo preguntar por el valor de A? No puede ser antes de leer A. Entonces la selección iría después de leer ese valor. Yo pudiera entonces ya preguntar por el resultado de ese valor. Y quedaría lado A mayor que 0. Si es menor que 0, lo que nos proporciona, por ejemplo, un -2, se va a ir al lado de no, de false. Si es 0, 0 no es mayor que 0, entonces también va a irse por el lado de false. Y en el lado del yes vamos a encontrarnos cuando sea hasta 0.001, ya es candidato a tomar el camino de true. Entonces vamos a dar un output cuando sea no y le vamos a decir con un mensaje: error al ingresar el dato A. Y ahora tenemos que decidir qué va a pasar en el camino cuando es true. Pues obviamente nos va a llevar a hacer el cálculo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer acá? ¿Es complejo? La verdad es que no. Vamos a darle clic a lado B, o vamos a, mejor dicho, seleccionar todos las instrucciones, los símbolos que deberían corresponder a cuando sí el lado A era mayor que 0. Y una vez que aparezcan seleccionados con el color rojo, los vamos a arrastrar al camino de yes. Vemos que inmediatamente se va a actualizar. Y entonces ahora vamos a tener que preguntarnos cuál era nuestra otra restricción. Pues después de leer el valor de B, si lado B es mayor que 0, vamos entonces a hacer el cálculo del perímetro. Y si no, pues tenemos que comunicarle a nuestro usuario: error al ingresar el lado B. Y si el lado ingresado fue correcto, pues ya arrastramos esto. Con esto nos aseguramos que efectivamente el resultado sea correcto, sí o sí. Vamos a correrlo para cuando el lado es, por ejemplo, 1 y 3. Voy a mover esta barra para que entonces podamos ver el desplazamiento por el código. Voy a volver a hacerlo. Lo voy a ejecutar. Al correrlo totalmente a la derecha, la velocidad se vuelve tan inmediata que ya no lo vemos. Aquí sería lado A, 1. Lado B, 3. Se imprime y finaliza. ¿Qué pasaría con una opción incorrecta? Lado A, 2. Lado B, -2. Nos dice que el lado B generó el error. Muy bien, está actuando bien el programa. ¿Qué pasaría si desde el principio el lado A era el incorrecto? Por ejemplo, que se le pusiera el 0.
ni siquiera pasa a pedirnos el lado B, porque ya él detectó que el lado A era incorrecto. Finaliza. Así que este código pues ya está probado que funciona. ¿Cómo pudiéramos hacer una variante? Nosotros de repente pudiéramos decir, lee el lado A, luego lees el lado B, y entonces pasamos a las preguntas. Si el lado A es mayor que 0, entonces decimos, hubo un error con el lado A. Y si el lado B no era mayor que 0, le decimos, hubo un error en el lado B. Y solamente si los dos ingresados son correctos, se haría el cálculo. Pero ¿esto qué nos forzaría? ¿O qué consecuencia tendría? De entrada, si nosotros lo probamos para una opción correcta, le vamos a poner aquí 2 y 4. Vemos que funciona muy bien. Vamos a volver a correr para el caso de 2 y 0. Vemos que efectivamente nos dice que hubo un error en B. Y vamos a ingresar dos datos erróneos para ver pues qué pasa. Lado A 0, lado B menos 5. Solamente nos analizó que el lado A estaba mal, pero con ese basta para que el programa ya no cumpla con las características mínimas para ser ejecutado. Este código aquí, como lo vemos, puede utilizar operadores lógicos que nos permitan hacer mucho más complejos nuestras preguntas. Aquí vemos lado A mayor que 0 y después hacemos una pregunta por si lado B es mayor que 0. Vamos a guardar este código. Yo recomiendo darle Save As y guardarlo con el nombre ejemplo 2. Porque entonces el ejemplo 1 son los básicos y ahora el ejemplo 2 sería añadiéndole una estructura selectiva. Bien, ya estaría guardado. Voy a mostrar qué pasaría con esta otra pregunta. Si lado A es mayor que 0 and lado B mayor que 0. Aquí yo ya no necesitaría de este mensaje y tampoco necesitaría de esta selección, pero aguas. Si le doy borrar, se va con todo su contenido. Entonces, primero tendré que seleccionar el código que se va a mantener, sacarlo de la selección y entonces aplicar delete. Ahora sí, tengo que el lado A es mayor que 0 y el lado B es mayor que 0. Pero aquí no tengo una posibilidad de determinar el A o el B eran los que hicieron fallar. Entonces mi respuesta, para ser un poco ambigua pero al mismo tiempo indicar que hubo un error, se le puede decir error en alguno de los datos ingresados. Comprobar los valores. Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner 2 y 4. Vemos que ambos son correctos, se ejecuta, obtenemos el perímetro y todo está muy bien.
Vamos a probar con lado A 2, lado B 0. Error en alguno de los datos ingresados, comprobar los valores. Y ahí ya hizo correctamente su trabajo. Acá vamos a ver cuando el primero de ellos está mal. Por ejemplo, menos 7. Y luego lado B 3. Igual, error en alguno de los datos ingresados, comprobar valores. Con esto hemos logrado defender nuestro código de datos de entrada incorrectos.